Buenas noches, soy el doctor Jorge Negrete Corona, soy el presidente actual del Colegio Mexicano de Ortopedia y me acompaña en esta novena sesión reglamentaria el doctor Guillermo García Pinto, vicepresidente, y el primer secretario, el doctor Daniel Diego Bol. Para mí es un placer, como siempre, contar con el apoyo de todos los colegiados y el día de hoy tendremos una sesión en la cual pues se abordará un tema que creo que es un tema de actualidad, es un tema interesante y la forma en que lo ha organizado la doctora Ana Cristina King me parece que es una forma muy actual y muy dinámica. Bienvenidos todos a esta novena sesión reglamentaria y le cedo la palabra al doctor Daniel Diego Bol para la lectura de la sesión del acta de la sesión anterior. Buenas noches a todos, bienvenidos. Acta de la octava sesión reglamentaria del 2021 del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, celebrada el 8 de septiembre del 2021. En cumplimiento al estatuto vigente, se efectuó la octava sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2020-2021, iniciando a las 20 horas con un registro de 200 participantes que siguieron la sesión a través del portal de internet del CMO bajo el desahogo del siguiente orden del día. Se realizó la lectura del acta de la séptima sesión reglamentaria celebrada el 4 de agosto, la cual fue aprobada por unanimidad. Se incluyó en asuntos generales la invitación a diversos eventos. Se dieron las palabras de bienvenida a cargo del doctor Jorge Negrete Corona, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, y la apertura de la sesión coordinada por el doctor José Antonio Rosiles Excuse, titular del Comité de Desarrollo Académico de Peritos. El doctor Rosiles Excuse dio una breve introducción sobre el panel del foro. Segunda opinión, decisión autónoma del paciente o conducta e inducción de quien opina. Posteriormente, el doctor Miguel Ángel Lerdo de Tejada del Ángel expuso el primer caso y consideraciones técnicas. El doctor Raúl Ortiz Fernández presentó las conclusiones periciales del primer caso. Luego se abrió un espacio para preguntas y respuestas del primer caso. El doctor Juan Manuel Viruega Ábalos presentó el segundo caso y consideraciones técnicas. El doctor Salvador de León Zavala, las conclusiones periciales del segundo caso. Y después se abrió un espacio para preguntas y comentarios del segundo caso. Por último, se expusieron las conclusiones generales a cargo del doctor José Antonio Rosiles Excuse, titular del Comité de Desarrollo Académico de Peritos. A las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, favor de hacerla llegar. Muchas gracias. A continuación, le cederé la palabra al vicepresidente, el doctor Guillermo García Pinto, quien nos dará una breve semblanza del doctor Eduardo Gerardo López Gavito, presidente del bienio 2018-2019. Por favor, escuchemos con atención. Cedo la palabra, doctor García Gracias, Pinto. Diego. Buenas noches. El doctor Eduardo Gerardo López Gavito nace el 9 de noviembre de 1958 en la Ciudad de México. Graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1982. Posteriormente realiza su residencia rotatoria de posgrado en el Hospital Juárez de México en 1983. También hace su residencia de especialidad en ortopedia y traumatología en el Hospital General Dr. Manuel Gea González de la Secretaría de Salud de 1984 a 1987. Posteriormente realizó un curso de posgrado en cirugía de pie en Barcelona, España, en el año 2002. Su actividad académica es muy vasta. Es profesor de diversos cursos de especialización en ortopedia, profesor de congresos y jornadas del colegio, desde 1986 hasta el 2015. Fue profesor adjunto del curso de Introducción a la Clínica de la Universidad La Salle del Hospital Gea González. Asimismo, fue profesor invitado del curso de posgrado en el Hospital Mosel
profesor adjunto del curso de alta especialidad en cirugía de tobillo y pie del Instituto Nacional de Rehabilitación desde el año 2006 hasta la fecha. Dentro de su trayectoria laboral, destaca el ser médico adscrito al Departamento de Ortopedia del Hospital Manuel G. González de 1988 al 2000, médico ortopedista del Hospital Mosel de 1990 a la fecha, médico adscrito al Servicio de Deformidades Neuromusculares y Patología del Pie del Instituto Nacional de Rehabilitación del año 2000 al 2017 y jefe de la misma división del 2017 a la fecha. Ingresa a las filas del colegio, antes Sociedad Mexicana de Ortopedia, en el año 1991. Como miembro titular, es miembro de la Asociación Española de Medicina y Cirugía del Pie desde el año 2004. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología desde el 2007. Miembro de la American Orthopedic Foot and Ankle Society desde el año 2009. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina y Cirugía de Pie AC, bienio 2008-2009. Coordinador del Comité de Pie y Tobillo de la Sociedad Mexicana de Ortopedia del 2008 al 2009. Miembro del Comité Editorial del Acta Ortopédica Mexicana. Coordinador de revisores por pares del capítulo de tobillo y pie durante el año 2008. Y también fue primer secretario suplente del colegio del 2013 al 2014 y vicepresidente del 2016 al 2017. Tiene innumerables participaciones en cursos y congresos de actualización. Ha participado en múltiples conferencias dentro de nuestras sesiones mensuales y diversas ponencias y presentaciones dentro del marco de congresos nacionales e internacionales de diversas sociedades ortopédicas. A lo largo de su carrera realizó diversas publicaciones. Es autor de 8 y coautor de 15 más en revistas nacionales y extranjeras. Tiene 2 capítulos en libros de la especialidad. Fue presidente de nuestro Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología en el bienio 2018 a 2019 y pasó a ser miembro emérito y desde entonces pertenece a nuestro honorable Consejo Consultivo. Con la presente semblanza, el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología extiende un merecido homenaje y reconocimiento al doctor Eduardo Gerardo López Gavito como uno de los más distinguidos miembros, reconociéndolo como parte fundamental de la ortopedia en México. Doctor Jorge Negrete Corona, Mesa Directiva 2020-2021. Le cedemos la palabra al doctor Eduardo López Gavito. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio Mexicano de Ortopedia este reconocimiento que tiene para un servidor. Y sobre todo al doctor Jorge Negrete Corona, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, y especialmente a todos los miembros colegiados por sus constantes aportaciones a nuestro colegio. Conocí a la Sociedad Mexicana de Ortopedia en el año 1984, siendo residente del primer año de ortopedia, en el curso propedéutico que se impartía en aquel entonces en la sede de la sociedad, en las calles de Puebla, siendo presidente el doctor Alfredo Iñárritu Cervantes. Desde entonces nació mi interés por participar en la Sociedad Mexicana de Ortopedia. Fueron pasando los años y asimismo creciendo mi amor por la sociedad, hoy colegio. Al terminar la residencia en ortopedia, tuve la oportunidad de participar en congresos y jornadas de la sociedad y de ser invitado en varias mesas directivas, primeramente con el doctor Jorge Salmerón Moctezuma, en la figura de secretario, con el doctor Cesario Trueba como vocal y con el doctor Salvador Rivero Bochert como secretario suplente y con el doctor Fernando Torres como secretario propietario. Y él fue quien aceptó su consejo consultivo, mi candidatura a la vicepresidencia del colegio. Agradezco también por todo su apoyo al doctor José Manuel Aguilera Cepeda en mi periodo como vicepresidente y durante mi gestión. Desde hace varios años, el punto central del compromiso del presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia ha sido la continuidad de la gestión,
de los programas de enseñanza, cursos y congresos que han sido congruentes con el tiempo. Pienso que es lo que necesitamos todos para que el colegio continúe creciendo como el más importante de México. Durante mi gestión, continuamos priorizando la educación médica continua de la ortopedia. Realizamos la mayor promoción de las sesiones mensuales a tal grado que nuestra sede ya no fue suficiente para albergar a todos los colegiados que querían asistir a las sesiones mensuales, por lo que tuvimos que hacerlas en los auditorios del World Trade Center. Afortunadamente, teniendo más seguidores del colegio, cada sesión reglamentaria también impulsamos la educación médica continua con ayuda y patrocinio de los laboratorios afines, sobre todo al colegio, quienes a través del apoyo continuo nos continuaban impulsando y logrando realizar un importante congreso y un congreso sin precedentes en la ciudad de Querétaro, siempre pensando en la superación académica de los colegiados. Agradeciendo siempre y apoyando a los capítulos de especialización por su valioso aporte al colegio y esperando que, como ha sucedido en los últimos tiempos, se asocien cada día en mayor número al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, quien durante 75 años que celebra este año, ha sido líder de la ortopedia en la República Mexicana. Solo me resta agradecer nuevamente al colegio por el honor de haber sido presidente del mismo y desearle al doctor Jorge Negrete Corona que continúe con nuestro gran proyecto, que el Colegio Mexicano de Ortopedia continúe, como siempre, siendo el gran pilar de la ortopedia mexicana. Gracias por su atención, muy amables. Eventos y asuntos generales. Para el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, lo más importante es la salud y seguridad de nuestros colegiados y colaboradores. Es por ello que ante las circunstancias ocasionadas por el COVID-19, nuestras instalaciones se encuentran temporalmente cerradas. Te sugerimos utilizar nuestras vías de comunicación electrónicas para resolver tus necesidades. Les recordamos que está vigente la postura para vicepresidente el doctor Guillermo de Jesús García Félix Díaz y para tesorero propietario el doctor Federico Cisneros Drinhofer del bienio 2022-2024. La votación se realizará en el mes de noviembre de acuerdo al estatuto vigente. La convocatoria de la Asamblea General para la votación correspondiente será con oportunidad. Les sugerimos estar pendientes. Los invitamos a participar en nuestros cursos, los cuales son impartidos por profesionales de la salud altamente capacitados y reconocidos en el gremio. Actualmente puedes inscribirte al primer curso Ortoformación 2.1 en modalidad virtual, dirigido a médicos residentes de la especialidad en ortopedia y traumatología. No tiene costo y se podrán inscribir en la página web del CMO a partir del 4 de octubre. Ya está abierta la convocatoria para presentar trabajos libres en el 15º Congreso Nacional de Residentes en Ortopedia y Traumatología, a realizarse el 28 y 29 de enero del 2022. Tienes hasta el 29 de noviembre del 2021 para inscribir tu trabajo. Consulta nuestra página web para informes e inscripciones. Primer curso virtual de artroplastías, módulo de rodilla, segunda fase, vigente al 26 de enero del 2022 en su modalidad online, avalado por el CMOT y UNAM, disponible las 24/7. Mayor información, consulta nuestro apartado de eventos, cursos y talleres a través de nuestra página web e inscríbete. ¿Te perdiste nuestros webinars? Suscríbete a nuestro canal de YouTube-CMO y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. Aprovechamos para darle una cordial bienvenida y felicitación a nuestros nuevos miembros titulares. Eduardo González Camacho, doctor Jorge Alberto Sánchez Rodríguez, doctor Emanuel Bolaños Cortés, doctor José Ricardo González Rubio, doctora Adriana Ávila Salgado, doctor Alan Silva Toledo. Y emérito
al doctor Christopher Leonel Carrillo Brito. Felicitaciones a todos. A continuación, le cedo la palabra a la doctora Ana Cristina King Martínez, titular del capítulo de alta especialización en pie y tobillo, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro Hallux Valgus, ¿cómo selecciono la osteotomía y manejo a mi paciente? Adelante, doctora King. Buenas noches a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Y gracias al doctor Jorge Negrete y a toda su mesa directiva por el apoyo a este capítulo de pie durante el bienio que está cursando. Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión reglamentaria. Y la idea es que vayamos presentando los casos de las osteotomías que más frecuente hacemos cada uno de los ponentes, con algunos, sobre todo siguiendo un caso clínico para que ustedes puedan ver realmente cómo manejamos estos pacientes. Para que ustedes puedan hacernos preguntas, está abierto el chat en todo momento para que podamos irles dando solución a las mismas. Entonces, en cuanto a los participantes, iniciaré yo en el primer caso clínico. Después seguirá la doctora Patricia Parra Telles, quien es profesor adjunto de alta especialidad en pie y tobillo en el Instituto Nacional de Rehabilitación. También es médico adscrito al Servicio de Deformidades Neuromusculares del mismo instituto y ella es expresidente de la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo. Después tendremos a nuestro invitado internacional, el doctor Pablo Sutelano, quien nos acompaña desde Argentina. Él trabaja en el Hospital Italiano en Buenos Aires y es presidente de la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía de Pie y Pierna. Y cerramos con la participación del doctor Luis Gómez Carlín, quien es el actual presidente de la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo y jefe de servicio de pie y tobillo de la Clínica Mediartros en Guadalajara. Bueno, y sin más preámbulos, voy a iniciar con la primera osteotomía que vamos a tratar hoy en la noche, y es la osteotomía de la base del primer metatarsiano. Esta osteotomía la realizo yo mediante técnica de mínima invasión, por lo cual hago una osteotomía en cuña de cierre de esta base del primer metatarsiano para lograr un cierre mayor entre el espacio, en el ángulo intermetatarsiano. Podemos usar fijación y les comentaré un poco cómo ha sido mi evolución en cuanto a esta fijación. Ahora, ¿en qué pacientes realizo yo este tipo de osteotomía? Bueno, siempre para el tratamiento del hallux valgus, para darle un tratamiento realmente quirúrgico, sea cual sea la osteotomía que decida, busco un paciente que sea sintomático, o sea, realmente un hallux que le esté dando problemas, ¿sí? Y que el dolor en su pie sea debido a este hallux. Entonces, tenemos que escoger también un paciente que podamos corregir mediante una osteotomía de cierre y cuyo ángulo intermetatarsiano sea mayor de 15 grados para que podamos realizar esta osteotomía. En la planeación preoperatoria voy a ver qué es lo que le molesta al paciente. Vamos a explorarlo, ver dónde está la deformidad, dónde están las hiperkeratosis que presenta, si presenta problemas para calzarse y qué tipo de calzado utiliza, porque muchas veces esto es un conflicto que les surge a los pacientes, y el por qué se quiere operar. Creo que todos aquí que operamos hallux valgus estamos de acuerdo en que tenemos que saber muy bien cuál es la motivación de nuestro paciente para la cirugía, porque hay cosas que podemos ofrecerles y que sabemos que vamos a corregir y cosas que podemos no llegar a corregir en el paciente, y hay que ser muy claros con estas indicaciones. Entonces, en cuanto a la evaluación prequirúrgica, y aquí vamos a empezar a ver a esta paciente de la que vamos a hablar, yo trato siempre de tener una valoración en la cual veamos la movilidad de los dedos, ¿no? Si tenemos alguna rigidez en las interfalángicas, si tenemos deformidades en los dedos centrales, si les digo dónde están las hiperkeratosis para que podamos ver realmente cuáles son las zonas que nos están causando conflicto y tener una fotografía de estas deformidades, porque muchas veces al paciente olvida un poco cómo estaban las deformidades o la forma de su pie. Entonces, trato siempre de tomarles las fotografías
estando de pie, ¿sí? Y que ellos vean su pie, y nosotros también podemos evaluar cómo se comportan esas deformidades, porque no es lo mismo ver al pie sobre la mesa de exploración que cuando el paciente se para sobre de su pie, ¿sí? Tenemos que evaluar cómo está el arco, si tenemos un valgo de retropié. Y en este caso de la paciente, que es una paciente femenina de 70 años de edad, tenía ya una deformidad crónica del hallux valgus y tenía un dolor bastante intenso debajo del segundo metatarsiano también, ¿sí? Podemos ver en el plantoscopio que tenía una zona de hiperapoyo en esta zona, y además teníamos un segundo dedo en garra que generaba un roce con el calzado, y por esto teníamos una importante hiperkeratosis en el dorso del pie, ¿sí? En cuanto al hallux, teníamos una zona con el bunion, la cual también rozaba con el zapato y le era bastante doloroso, ¿sí? A la exploración, el dedo estaba bastante rígido, teníamos una corrección parcial al hacer las maniobras de reducción, ¿sí? Entonces, en la planeación prequirúrgica que yo hago, siempre pido estudios radiográficos, y estos deben de ser con apoyo, nuevamente para que veamos realmente cómo está el pie y qué es lo que necesitamos corregir. La plantoscopía es fundamental, las fotos, y siempre un consentimiento informado, porque muchas veces los pacientes piensan que al hacer una cirugía de mínima invasión prácticamente les vamos a hacer un pedicure, y esto no es cierto, ¿no? Haremos heridas pequeñas, pero la verdad es que las osteotomías son grandes y tenemos que hacer al paciente consciente que la recuperación va a ser larga, y hacernos nosotros consciente que esto es lo que va a pasar también con nuestro paciente. Entonces, estas son las radiografías con apoyo del paciente, ¿sí? Entonces, en general yo les pido esta radiografía dorsoplantar, ¿sí? En ella podíamos ver cómo el ángulo intermetatarsiano estaba bastante aumentado, ¿sí? Teníamos 18 grados, teníamos un PASA que estaba en parámetros normales, teníamos un bunion, una saliente ósea más bien prominente, ¿sí? Ya algunos datos de patología articular, y teníamos también que un segundo y hasta un tercer dedo que eran más largos que este primer dedo, ¿sí? Esto es importante para que planeemos qué otros gestos, como decimos en cirugía percutánea, vamos a hacer en los dedos vecinos si es necesario. Además, en esta paciente teníamos específicamente ya también una metatarsalgia importante en los dedos centrales, ¿sí? También encontrábamos una descobertura de la cabeza del astrágalo, y teníamos, bueno, en la parte más distal, una divergencia entre las falanges del segundo y del tercer dedo, ¿sí? Si vemos nuestra radiografía lateral, nuevamente con apoyo, pues vemos este segundo dedo en garra, ¿sí? Y si vemos esta proyección de Gauss, que si bien no está técnicamente muy correcta, bueno, pues vemos cómo las cabezas de los metatarsianos centrales sobrepasan las cabezas del primero y del quinto metatarsiano que deberíamos de ver, ¿no? Esto es algo que nos pasa muy frecuentemente con este tipo de radiografías. Cuando las pedimos bilaterales, ponen al paciente a que separe en sus dos pies, y entonces la proyección de Gauss es complicada, igual que la proyección axial. Si ven, pues la proyección axial también tiene algunos defectos, pero bueno, alcanzamos a ver lo que ya veíamos en las fotos clínicas, en las que alcanzamos a ver el quinto dedo, que no deberíamos de poderlo ver en este tipo de proyecciones, ¿no? Entonces, habíamos hablado de que en el examen prequirúrgico necesitamos ver cómo está la movilidad, y esto es muy importante. Vamos a valorarla, pero al mismo tiempo vamos a enseñarle al paciente, o esto es lo que yo hago en la consulta prequirúrgica, le enseño también los ejercicios que vamos a hacer en el postquirúrgico. Entonces, el paciente va a iniciar esta rehabilitación desde un prequirúrgico. Esto muchas veces limita el dolor, y además nos hace que el paciente ya conozca los ejercicios para cuando necesitamos hacerlos en el postquirúrgico, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que tenemos con nuestro paciente ya en el postquirúrgico. Entonces, vemos aquí cómo teníamos en el prequirúrgico esta desviación importante del primer dedo, el segundo dedo que estaba montado sobre de este primer dedo, ¿sí? Y con esta hiperkeratosis dorsal, ¿sí? Tenemos aquí, también tenía un poco de valgo de retropié, y en el postquirúrgico vemos cómo se logró ya una mejor alineación de este primer metatarsiano mediante la osteotomía, y pudimos corregir también el segundo dedo. Entonces, ¿cómo hacemos este tipo de correcciones? Bueno, entonces este es el orden que sigo
en general para hacer mis osteotomías. O sea, siempre mi osteotomía de la base va a ser el último gesto que haga en la corrección de mi pie, ¿sí? Entonces, en general empiezo por la bunectomía. Si voy a realizar la cápsula lateral y la tenotomía del aductor es cuando lo hago, y también la osteotomía de Aiken la haría en ese momento, ¿sí? En este caso, este fue el orden que seguí también en el paciente. Después seguimos con los dedos menores, se hizo la osteotomía subcapital del segundo y tercer dedo, se le hicieron osteotomías de las falanges del segundo, tercero y quinto dedo. Y en cuanto a fijar, les decía yo que íbamos a comentar un poco de lo de la fijación. Yo empecé haciendo esta osteotomía en un inicio sin fijación, y lo que veía es que perdía un poco de la corrección que había logrado en un principio. Después inicié con unos tornillos de doble compresión percutáneos, y finalmente más por cuestiones de costos por el hospital donde trabajo, en el hospital público, cambié por utilizar clavillos paralelos que pongo del primero al segundo metatarsiano, y la verdad bastante bien, pero el paciente tiene un poquito más de dolor en la zona de inserción de estos clavillos. Entonces realmente cuando puedo utilizo estos 2 tornillos de compresión para fijar la osteotomía. El zapato de rehabilitación lo uso por 6 semanas y les dejo un vendaje que va a utilizar la paciente hasta la desaparición del edema. En este caso en especial, esta es la radiografía en el transquirúrgico. Esta es todavía una proyección en el fluoroscopio, donde vemos los pasos que les había descrito, ¿no? La resección del bunion, obviamente la cápsula está más centrado el primer dedo, la osteotomía de Aiken, las osteotomías subcapitales segundo, tercero y cuarto dedo, las osteotomías de las falanges de los dedos centrales. En este caso, como tenía una deformidad bastante rígida de estos dedos, se puso una fijación, que es realmente una fijación temporal, nada más para mantener la capsulotomía que hacemos, plantar cerrada interfalángica en la interfalángica proximal de estos dedos, y permitir que haga algo de cicatrización. Y este clavillo lo quitamos en el consultorio más o menos, en este caso se quitó a las 3 semanas, y realmente es en el tiempo que los quito cuando llego a poner algún clavillo, ¿sí? Entonces, en este caso, el último procedimiento fue la osteotomía, que se hace en cuña de cierre de la base del primer metatarsiano, y estuvo fijada con 2 tornillos de doble compresión. Son 2 tornillos canulados, doble compresión 3.0, ¿sí? El tipo de zapato, yo le permito la deambulación inmediata a los pacientes con este tipo de osteotomía, y únicamente realizo este tipo de osteotomía en un solo pie. O sea, no los opero de forma bilateral, y les permito el apoyo completo desde que el pie despierta, digamos, o se pasan todos los efectos de la anestesia, y mantengo un vendaje con gasas y vendas, el vendaje tradicional, durante 2 semanas, y en cuanto las heridas se encuentran completamente cicatrizadas, cambio por un vendaje con kinesiotape, que es como el que ven aquí en esta fotografía, y con ese vendaje ya le puedo permitir al paciente bañarse, ¿sí? Esta es otra de las ventajas de poder realizar la fijación con los tornillos canulados. Finalmente no tenemos los tornillos salientes, y entonces el paciente puede aprovechar la ventaja de este vendaje y poderse bañar desde muy temprano, que a veces es muy importante para ellos el poder hacer todo este ritual. Es más difícil el meterse a bañar que cualquier otra de las cosas. Ahora, vemos en esta paciente, ¿no? Esta es una fotografía a las 3 semanas de la cirugía, y cómo tenemos un edema importante del pie, ¿sí? Este edema, yo siempre les digo que va a permanecer un edema importante estas 3 semanas, y después el pie permanecerá inflamado. Siempre va a haber algo de edema unos 3 meses después de la cirugía, ¿sí? Entonces, esto es algo que los pacientes deben de saber. Y lo otro es también que no les vamos a quitar la hiperkeratosis durante el proceso de la cirugía, sino se irá quitando con el tiempo. Conforme el dedo deje de rozar con el calzado, esta hiperkeratosis va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, a los 2 meses, estas son las fotografías clínicas de nuestra paciente, todavía con algo de edema residual, que es lo que les comentaba, pero ella puede realizar los movimientos de los dedos. Si vemos aquí, no quedan completamente rígidos, y vemos mucho mejor alineado su primer dedo, y ya el segundo dedo que no está rozando en la parte de arriba, y tampoco nos queda
un dedo realmente flotante, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo que debemos de seguir con esta movilidad digital. Les indico que lo hagan 2 veces al día al menos para mantener esta movilidad de los dedos. Las mayores complicaciones son en los pacientes que no hacen la rehabilitación, ¿sí? Entonces, este es como tenemos nuestro control radiográfico a los 2 meses, donde tenemos una buena corrección del ángulo metatarsiano, ¿sí? Vemos todavía nuestra fijación, aún no tenemos datos completos de consolidación, lo cual es normal para este momento de las osteotomías, pero las vemos adecuadamente alineadas. En este caso, por el valgo de retropié, se le decidió poner también una endoprótesis del seno del tarso, que sí podemos hacer en un mismo tiempo junto con el manejo del antepié, ¿sí? La divergencia de las falanges se manejó también con estas osteotomías de las bases de las falanges proximales y bueno, pues nuestro objetivo y el foco de esta plática, que es la corrección del hallux, se logró con esta osteotomía en la base. Entonces, es importante que hagamos este tipo de osteotomías cuando tenemos una adecuada alineación del PASA, ¿sí? Porque este tipo de osteotomía, una de sus limitantes es que no podemos corregir esa deformidad. Entonces, aquí hay un estudio que hemos hecho de los pacientes que tenemos con este tipo de osteotomía, que hicimos del 2012 al 2017. Tenemos 49 pacientes con un seguimiento mínimo de 12 meses y una edad promedio de 57 años. Tenemos 25 fijados y 24 a los que no se les realizó una fijación, y ellos al final del seguimiento tienen una satisfacción personal de 9.3. ¿Sí? Sobre 10. Tenemos una adecuada corrección del dolor. El dolor es lo que vemos aquí en rojo, en el prequirúrgico y en el postquirúrgico, ¿sí? Y el AOFAS mejoró bastante. Los puntos que encontramos en el AOFAS, acuérdense que el AOFAS máximo es 100, entonces mejoramos bastante esta puntuación. Dentro de las complicaciones, por supuesto que tenemos complicaciones como en cualquier otra cirugía. Podemos tener un bunión residual, dolor después de permanecer largos periodos de tiempo parado, o sea, 3 o 4 horas, rigidez en el segundo dedo. Muchas veces yo hago procedimientos en los dedos vecinos, como lo veían en este caso, y esto nos puede generar algo de rigidez. Y ellos al final de seguimiento utilizaban lo que consideraban como un calzado cómodo en el 61% y un calzado regular en el 40%, bueno, prácticamente 40%. Y en los casos en los que uso los clavillos paralelos, esta es la forma en la que se ven estos clavillos paralelos en este tipo de osteotomías. Entonces, como reflexiones, hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tienen este ángulo intermetatarsiano grande y un PASA alterado. Aquí hay que pensar que o bien hacemos una doble osteotomía o una osteotomía deficiaria, que nos lo explicará la doctora Parra en un ratito. No realizar este tipo de osteotomías de manera bilateral. Y con el hallux minus, en general, siempre debemos de pensar, y sobre todo si tiene ya hiperkeratosis plantares o bien ya una metatarsalgia, valorar el realizar osteotomías subcapitales de los dedos centrales para evitar que incremente esta metatarsalgia o que se presente si no había antes. Y vigilar cuando hacemos este tipo de osteotomías que no vayamos a modificar el eje del metatarsiano en la proyección lateral. Esto es muy importante, y siempre realizar una curva de aprendizaje. Esta no sería una de las osteotomías que se recomendarían como para iniciar nuestra curva de aprendizaje dentro de la cirugía mínima invasiva. Y muchas gracias por su atención, y damos paso a la siguiente presentación con la doctora Parra. Agradezco antes que nada al Colegio Mexicano de Ortopedia la invitación y a la doctora Ana Kim para poder participar sobre la experiencia en relación al hallux valgus. ¿Cómo seleccionamos nosotros una osteotomía? ¿Qué es lo que hay que hacer para poder realizar un procedimiento quirúrgico en un paciente con hallux valgus? Muchas veces se dice que la cirugía del hallux valgus es muy sencilla, pero más sin embargo hay más de 150 técnicas quirúrgicas. Esto nos hace pensar que realmente no es una técnica realmente sencilla. Yo traigo un caso clínico, quiero compartirles. Esta paciente es una paciente femenina de 47 años, es femenina, posgrado, empleada federal, viene de aquí de la Ciudad de México, no tiene ningún antecedente de importancia, pero ella nos refiere que tiene dolor desde hace 7 años de evolución. Hay dolor, una deformidad lenta, progresiva en el primer dedo de ambos pies, que posteriormente se pasa a los dedos menores.
y de predominio izquierdo, con incapacidad para uso de zapato normal. Normalmente los pacientes llegan así al instituto ya con multitratadas con plantillas, una infinidad de plantillas, de separadores interdigitales, de vendajes, de rehabilitación, y prácticamente lo que se le tiene que ofrecer ya es un procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para valorar a un paciente? Pues la marcha, verla caminar es lo más importante. ¿Por qué? Porque ahí vamos a analizar qué otras deformidades estructurales pudiese tener. En este caso es muy importante, como ya lo dijo Ana, el retropié. El retropié a veces va acompañado con afectación del antepié o viceversa. Entonces, aquí lo que podemos observar básicamente si tiene una deformidad severa de ambos pies, es un hallux valgus moderado a severo, tiene unos dedos en garra, y lo que nos llama la atención básicamente es que tiene un valgo flexible de pie derecho, del pie izquierdo prácticamente no hay mayor afectación, más sin embargo a ella le duele más el pie izquierdo. Esto es lo que siempre valoramos, no vemos ninguna otra afectación. Vemos una marcha lateral, ahí también estamos valorando cómo camina, si es una marcha independiente, plantígrada, y prácticamente estamos observando que también tiene deditos en garra, principalmente del segundo metatarso falángico. Y volvemos a observar que el pie derecho tiene un valgo de retropié, que esto prácticamente no hay que dejarlo como tal, sino se tiene que tratar en ese momento junto con la técnica quirúrgica que nosotros vayamos a escoger o en un segundo tiempo quirúrgico. Después, ¿qué es lo que hacemos? Pues la exploración física siempre es muy importante, valorar por todos los ángulos, podemos decir, en relación a esta deformidad. Es un valgo severo, vemos esta deformidad, un antepié ancho. Mi punto de vista es que un antepié ancho posiblemente ya no lo podamos manejar con una cirugía menos compleja. Vemos los deditos en garras del segundo metatarsiano, metatarso falángico, la exostosis o el bunion que presenta nuestro paciente. Aquí pues prácticamente la paciente tiene dolor en este lado, en este sentido, tiene dolor y realmente se ve pues ya un proceso inflamatorio, entonces realmente pues ya hay que hacerle algo. Aquí, pues, ¿qué es lo más importante? Lo vemos de atrás al paciente, volvemos a repetir, si tiene un valgo de retropié, izquierdo tiene 8 grados, derecho tiene 10. Entonces, normalmente cuando es bilateral se le pregunta al paciente, ¿quiere primero, antes que nada, operar un pie? Antes que los dos. Nuestra experiencia es que si operamos los dos, siempre cuida el que más le dolía y resulta que el otro no lo cuida, no hace lo que se debe de hacer y siempre se complica, no sé por qué. Entonces, siempre sugerimos cuál es el que más le molesta. En este caso, pues le molestaba más el pie izquierdo. Hacemos la maniobra de Fonseca de ver si el retropié es flexible o no y prácticamente vemos que sí hay un pie plano flexible, entonces pues no hay mayor situación en relación al pie izquierdo que vamos a tratar. También es importante ver la zona plantar, si tenemos hiperkeratosis desde un segundo o tercer rayo, aquí prácticamente es del tercer rayo, del tercer roque, perdón, porque está prácticamente en el segundo metatarsiano, ¿no? Entonces vamos nuevamente a ver el pie izquierdo, tenemos una hiperkeratosis, tenemos unos dedos en garra, entonces aquí prácticamente, ¿qué es lo que venimos a hacer? Pues un diagnóstico, un hallux valgus más metatarsalgia o un metatarso primovaro. Recordemos que es una paciente de 47 años, ya no podemos hablar de un metatarso primovaro, esto es más frecuente en el paciente juvenil, es un hallux valgus juvenil, más sin embargo la paciente no tiene inestabilidad tampoco de la cuneo metatarsiana. Entonces ahí vamos descartando. ¿Qué es lo que seguimos? Pues vamos ahora con unas radiografías. Las radiografías normalmente se piden en apoyo, a veces pues los radiólogos no ayudan mucho, entonces pues genera costos. Pedimos las radiografías, las mediciones radiográficas siempre son muy importantes. ¿Por qué? Porque de aquí vamos a planear qué es lo que yo puedo ofrecer, qué es lo que vamos a tener con un buen éxito, qué es lo que tenemos a la mano y principalmente cuál es nuestra experiencia, qué es lo que sabemos hacer. Vemos aquí un ángulo intermetatarsiano aumentado, yo estoy observando que mi retropié está bien, tengo un ángulo menor, no está aumentado, no está tan divergente lo que es el astrágalo en relación con el calcáneo, entonces digo, vaya, vamos precisamente al antepié, no hay que ver otras cuestiones. El PASA y el DASA prácticamente se movieron las líneas, pero aquí ¿qué es lo que vamos a ver? Esa inclinación que tiene mi metatarsiano en relación a la articulación metatarsofalángica. El ángulo metatarsofalángico también está aumentado. Ya vimos que el ángulo intermetatarsiano es moderado, entonces está en 20 grados. Entonces aquí vamos viendo qué es lo que puedo ofrecerle a este paciente.
Volvemos a lo mismo, yo soy siempre les comento, hay que ver retropie. A veces las recidivas que tenemos con el antepié no es tanto por la técnica quirúrgica que hayamos escogido, sino porque tenemos un componente en el retropié como un pie plano, que es lo más frecuente, y si no corregimos toda esta línea, pues prácticamente vamos a tener una falla en el procedimiento que nosotros escojamos. Como tal, nos quedamos con un alus valgus moderado, pues con una metatarsalgia. ¿Qué le haríamos? Como ya comentábamos, hay diversas técnicas quirúrgicas, más de 150, o sea que no es tan fácil tratar un alus valgus. Al igual que los dedos menores, hay todo este tipo de procedimientos quirúrgicos que podemos ofrecerles. ¿Qué es la experiencia o por qué nosotros haríamos esto, que es lo que yo ofrecí? Una osteotomía en SCAR al primer metatarsiano y una osteotomía del hueso del segundo y del tercer metatarsiano. ¿Por qué escoger SCAR? Pues antes que nada tengo que valorar, para poder yo realizar este procedimiento quirúrgico, cómo está mi articulación, tanto metatarsofalágica como intermetatarsiana o cuneo-metatarsiana. Aquí que debo de vigilar que no tenga datos de artrosis y aquí que no tenga datos de inestabilidad. Si yo tengo inestabilidad de esta articulación, prácticamente cualquier técnica que yo ofrezca va a haber una recidiva. Posiblemente ahí me tenga que ir a un lapidus o hacer otro procedimiento quirúrgico. Yo tengo dos componentes, un ángulo intermetatarsiano aumentado, tengo un proceso de rotación, tengo un intermetatarsiano aumentado, por eso escogí el SCAR. ¿Por qué? Porque prácticamente a mí lo que me está diciendo es que yo puedo hacer un corte biselar, es decir, partirlo a la mitad, hablando técnica en carpintería que a veces se compara, pero es yo biselar ese metatarsiano, partirlo a la mitad, que de una manera que me hace mucho más estable este corte, y lo que va a hacer es que va a haber un encaje rígido y esto me va a condicionar que haya una mayor estabilidad de esta osteotomía. Entonces, que es también lo que comentan algunos autores, que es un poco versátil porque tengo la posibilidad de alargar este metatarsiano en caso de que yo tenga un index minus. Como ya se había comentado, también hay que valorar qué tan corto está este metatarsiano y no hacer una técnica mucho más corta, dejar más corto el metatarsiano, porque entonces yo automáticamente voy a desencadenar una metatarsalgia por transferencia. Entonces es otro factor que pudiera yo valorar con este paciente. Esta es la técnica original, es lo que se hace, es un corte de la mitad de lo que es la cabeza del metatarsiano hacia dorsal, cortar lo que es transversalmente o biselar el metatarsiano y un segundo corte que es de la parte o la mitad del mismo meta hacia plantar. Sus ventajas, como ya lo comentaba, pues acortamos o alargamos. La experiencia que yo tengo, no me gusta alargar tanto porque condiciono artrosis de la articulación metatarsofalágica. La consolidación es rápido por la forma como estoy cortando mi metatarsiano y pues me permite mi apoyo precoz. Bien importante, si yo decido cualquier osteotomía, que no sea un corte que me condicione una inestabilidad porque voy a tener muchas complicaciones. Contraindicaciones, como cualquier técnica quirúrgica, aquí principalmente, ya las había comentado, artrosis de coarticulación metatarsofalágica. ¿Por qué? Porque si yo alargo este metatarsiano, voy a condicionar una artrosis mucho más rápida. Inestabilidad, como les decía, tiene un pie plano valgo, y si tiene inestabilidad, pues lo que voy a condicionar, pues es una recidiva del alus valgus. Y como ya les comentaba y les hago hincapié, alteraciones en el retropié. Entonces, esto prácticamente es la técnica quirúrgica como tal del SCAR. Es una osteotomía biselar en Z, en Zeus, que la hizo en sus inicios el doctor Baruch, Weil en su momento. Y bueno, esta técnica ha tenido diversas modificaciones, porque en nuestras manos prácticamente era la fractura propia del metatarsiano, la elevación de la cabeza del metatarsiano, y esto pues entonces ha ido aumentando la modificación a esta misma, ¿no? Buscar una osteotomía mucho más estable, pero que nos ofrezca tanto corregir el ángulo intermetatarsiano y metatarsofalágico. Aquí tenemos también ya los chevron largos, ya esto lo va a hablar Luis posteriormente, pero lo que llama la atención es que hay diversas modificaciones y nosotros, ¿por qué no? También tenemos la modificación del SCAR. Hicimos la cirugía en mayo del 2020, que es lo que hacemos. Nuestra modificación prácticamente es contrario lo que es esta osteotomía, tanto distal como proximal. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera nos daba a nosotros una fractura
de lo que es la diáfisis o en su defecto una elevación de la cabeza del metatarsiano y nos condicionaba artrosis. Esto es lo que nosotros hacemos. Esto nos da mayor estabilidad, mayor superficie de contacto y por lo tanto el colocar los tornillos me da menos probabilidad de que yo fracture esta zona, al igual que en la parte distal del metatarsiano. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que yo quisiera compartirles? Trucos, tips, como le llaman, ¿para qué? Para que esta técnica pues se pueda seguir haciendo. ¿Cuál es la primera? La primera que yo les comparto es hacer un punto de apoyo, es un orificio de seguridad como podría ser en la mínima invasiva, hacer un corte que es transversal, ver la mitad de lo que es nuestro metatarsiano y a partir de ahí seguirnos hacia distal y ese corte. Esto nos va a permitir que no vayamos a fracturar o nosotros mismos vayamos a cortar lo que es la diáfisis y entonces ahí por eso se menciona que podríamos tener una complicación como tal. Aquí pues siempre hay que hacer la cestoctomía como todas las técnicas quirúrgicas, se quita el bunion o la resección de la exostosis y esto en ocasiones pues nos ayuda a poner un poco de injerto cuando queremos alargar ese metatarsiano. Después lo que hacemos prácticamente es irnos hacia el corte, que es lo que yo hago es el centro de la cabeza del metatarsiano hacia dorsal y cuido mucho que no me lleve parte del cartílago, porque si no, pues ahí también podríamos tener complicaciones. También es muy importante que acuérdense que tenemos solamente una arteria que le da de comer esa cabecita y por lo tanto no tratar de hacer no limpiar porque podemos nosotros mismos causar una necrosis avascular. Y el tercer corte que es más basal, aquí prácticamente liberamos y continuamos con el tercer corte. Esto a mí lo que me permite es que me da mucho más superficie de contacto y por lo tanto me da más estabilidad y me da más seguridad. Ese es como el primer tip que les doy. El segundo tip, bueno, aquí ya podemos observar, esto es lo que tenemos que hacer. Vean cómo aquí no hago como podemos decir, quitar todo el periósteo porque ahí está mi arterite, puedo dar una necrosis de la cabeza de mi metatarsiano y se complica. Otro tip que quiero compartirles, cuando yo ya vaya a colocar mi tornillo, siempre les digo que pongan una pinza de campo entre el primero, aquí en esta zona de contacto, y el segundo metatarsiano para ayudar a cerrar el ángulo intermetatarsiano. Y el tornillo lo pongo prácticamente en este nivel porque tengo mayor agarre. Anteriormente lo ponía en la diáfisis, como lo menciona la literatura, y aquí he tenido fracturas. Entonces, sí han sido varias, aquí no he tenido ninguna. Segundo, lo que tenemos que hacer prácticamente es, perdón, en esta parte de aquí, igualmente mi segundo tornillo, porque solamente ponemos dos, va igual de dorsal a plantar y aquí también tenemos otro punto de apoyo. Otro tip es exostosis. Cuando nosotros desplazamos lo que es la región plantar, no la dorsal del metatarsiano, es el que se tiene que desplazar. Acuérdense que no desplaza tanto, por lo tanto la corrección tiene que ser menor a deformidades menores a 20 grados. Esto hay que resecarlo con una gubia con muchísimo cuidado porque también podemos fracturarlo. Entonces es parte de las complicaciones que se pueden presentar y aquí podemos ya observar los dos tornillos ya colocados en esta osteotomía. Y por último, cuando nosotros vayamos a cerrar la cápsula articular, siempre les digo que pongan una pinza. ¿Para qué? Para seguir sosteniendo la corrección que ya hicimos del ángulo intermetatarsiano y metatarso-falángica. Yo no lo comento aquí, pero en todos los pacientes siempre les hacemos hacking a toda la técnica que nosotros hagamos, ya sea SCAR, Chevron, mínima invasiva, toda. Siempre les hacemos un hacking, ¿no? Como decía alguna vez el doctor Vilado, es la cereza del pastel. Vean cómo esta pinza me está cerrando lo que es el ángulo intermetatarsiano. Vean cómo la cápsula no la corto yo, no hago la resección de lo que sobre, podemos decirlo, sino lo aplico mucho más profundo y esto pues de alguna manera hace que haya mejor estabilidad y mayor cierre de la articulación metatarso-falángico a expensas de la cápsula. Y muy importante, los vendajes. Aquí, bueno, les pongo el ejemplo, nuestro residente
ponen los vendajes así, y esto prácticamente no nos ayuda. También es parte fundamental la corrección postquirúrgica inmediata, y aquí lo que hacemos es decirle, no, espérame tantito, así no se hace, a pesar de que la llevamos día tras día haciendo la corrección, las colocaciones de gasas, es en corbatín. Vean, las gasas no son estrangulando a lo que es el dedo, sino son hacia proximal. Entonces es muy diferente. Esto es muy importante. Los vendajes en cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, nos va a apoyar y va a ser suficiente para que también cicatricen las partes blandas. Siempre ponemos gasas interdigitales con la finalidad de que cuando hagamos tenotomías o hacemos osteotomías de Weil, pues prácticamente la cápsula cicatriza muy bien y de alguna manera nos evita un poco la complicación frecuente de los dedos flotantes, ¿no? Eso nos ayuda en parte. Ya volviendo al caso, pues la corrección, realmente hacemos, aquí les comento, el lacking, nosotros no lo fijamos, hacemos una osteoclasia de lo que es la parte lateral, aquí colocamos pues los tornillos, vuelvo a repetir, yo no los hago tan centrales, nosotros no los hacemos aquí porque podemos tener fractura de la diáfisis, entonces nos vamos más a la cabeza y más a la base, y pues nuestro Weil con liberación de la cápsula metatarsofalángica. Hay que tener mucho cuidado en relación a los vendajes, cuando están muy apretaditos, pues podemos tener estas complicaciones, y afortunadamente pues no hubo no pasó a mayores. ¿Qué es lo que hacemos después? Iniciamos nuestro apoyo parcial a la segunda semana, utilizamos igual nuestro zapato de marcha, quitamos el zapato normal, igual como todos los pacientes, a la sexta semana, empezamos su rehabilitación y usamos ya el zapato de punta hacha. A veces el paciente, principalmente femeninas, se niegan un poquito a usar este tipo de zapato, pero siempre se les hace hincapié que podemos tener nuevamente esa deformidad. Pero bueno, finalmente este es nuestro resultado, una buena consolidación y no ha pasado a mayores. Como les comento, la osteotomía en SCAR pues, nos permite un soporte de peso temprano, no produce tanto acortamiento del primer metatarsiano, es una ventaja por la cual nosotros lo utilizamos, permite su alargamiento y elevación mediante osteotomía oblicua, esto sí es necesario. Y como conclusión, este es un procedimiento efectivo para una deformidad moderada, no mayor, tiene que ser entre 10 a 20 grados del intermetatarsiano para pues, poder hacer una adecuada corrección de la deformidad del hallux. Y bueno, pues como Ana dice, también necesitamos una planificación preoperatoria exacta para no tener más complicaciones. Y les recuerdo que la hipermovilidad de la primera articulación tarso-metatarsiana, cuneo-metatarsiana y una forma redonda de la cabeza del metatarsiano, esto nos ha llevado, según los estudios, a mayor recurrencia. Y como les decía, también otros factores de riesgo pueden condicionar un mayor riesgo de recurrencia que también hay que tomar en cuenta los tipos de pacientes que llegamos a tener. Y bueno, nada más les recuerdo que el hallux valgus no solo se maneja con 2 manitas, tienen que ser mucho más. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy en Buenos Aires, que acá ya son las 11 menos 5 de la noche. Así que, bueno, estamos planificando ya la cena, pero la idea es compartir con ustedes un poco de experiencia sobre cirugía percutánea, que nosotros comenzamos con esto hace mucho. Y me gustaría primero hacer una introducción y después mostrar algunos casos, porque a nivel bibliográfico, todos leemos que todas las técnicas percutáneas son buenas, todas mejoran el AOFAS, mejoran los PROMs, mejoran los valores angulares y todos hacemos, o muchos hacemos cosas distintas. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos bibliográficamente y de experiencia. Entonces, primero les voy a contar un poquito nuestra historia con la primera generación de cirugía percutánea. ¿Qué era la primera generación? Eran osteotomías incompletas que no llevaban ninguna osteosíntesis y se podían hacer las exostectomías o bunionectomías, la osteotomía de Aikin, la liberación del tendón aductor en forma percutánea, la osteotomía de Reverden-Isham, que es la osteotomía del cuello del metatarsiano, y la osteotomía de la base. Este es un ejemplo, como ven acá, de un hallux valgus moderado a severo, la corrección que obtuvimos, y la verdad que con muy buenos resultados. Entonces,
uno se pregunta por qué uno tiene que ir cambiando de técnica si estábamos haciendo una técnica de primera generación con buenos resultados. La realidad era que el 80% de los pacientes tenían buenos resultados, pero había un gran porcentaje que hacía complicaciones. Como ven acá, esta es una paciente también con una luz valgus moderado a severo, donde la osteotomía de Reverden-Isham se desplazó a nivel de la cabeza del metatarsiano y generó un valor angular totalmente no anatómico, con una subluxación de la falange cuando liberamos el tendón aductor, y si ustedes ven en el plano sagital, se fue a plantar la cabeza y generó una exóstosis dorsal severa. Entonces este paciente fue uno de los que no anduvo tan bien. Este es otro caso de una paciente joven, donde también tiene una luz valgus severo y le realizamos una osteotomía de la base. Sin osteosíntesis, fíjense lo que pasó, se plantarizó la osteotomía, se elevó la cabeza del metatarsiano. A pesar de eso, consolidó, porque las osteotomías percutáneas tienen esa gran capacidad de consolidación, y consolidó elevada con una paciente de 40 años con un metatarsiano elevado que al tiempo le trajo síntomas. Si revisamos la bibliografía, con esta técnica de primera generación, se utiliza para alus valgus moderados, de 15 grados de intermetatarsiano hasta 40 de alus valgus, y los autores estos autores, si ustedes los ven, Bauer, Levin, De Prado, Isham, Lafenetre, son todos los autores que hoy leemos de años de cirugía percutánea, y han publicado que es una técnica poco reproducible, es técnicamente muy demandante, la curva de aprendizaje es alta, tienen una pérdida de movilidad de 17 grados, pero que esta pérdida de movilidad de 17 grados metatarso-falángica no generó ninguna sintomatología clínica en los pacientes. Y acá mi aporte, si uno opera a un paciente de más de 60 años, tal vez que una pérdida de 17 grados no genere ningún inconveniente, pero si uno opera a una paciente de 25 años deportista, estos 17 grados de pérdida sí pueden ser severos. Entonces creo que la elección del paciente es muy importante en estas técnicas percutáneas. Con el tiempo apareció la segunda generación de cirugía percutánea, que es principalmente la osteotomía de Bosch, que también la llamó la osteotomía de Magnan, y la Seri, que es un nombre que le puso Giannini, porque es una osteotomía simple, rápida y efectiva, entonces le llamó Seri, pero es la misma osteotomía, es una osteotomía subcapital que genera un desplazamiento de la cabeza hacia lateral, generando una reducción del complejo sesamoideo, y de esta manera mejorando mucho la corrección del alux valgus. ¿Qué tenía de gran ventaja esta técnica? Que era muy rápida, una técnica que nosotros hicimos durante 5 a 6 años y nos llevaba 6 a 7 minutos. Entonces era una técnica muy rápida, porque uno hacía la incisión percutánea, hacía la osteotomía, colocaba la clavija, como ven en la radiografía, y eso era todo. Y también lo otro bueno es que se indicaba de ángulos intermetatarsianos hasta 19 grados, según lo que publicó el mismo Bosch en su serie. Entonces nos daba un espectro amplio de correcciones angulares. Por supuesto, nosotros hicimos nuestra experiencia, que la publicamos en la revista argentina de la Asociación de Ortopedia y Traumatología, con un buen índice de consolidación y, como les mencionaba anteriormente, con muy buenos resultados, pero también con algunas complicaciones, como un retardo de consolidación, como ven a la izquierda, una consolidación viciosa donde hubo pérdida de la corrección luego de retirada la clavija, con un desplazamiento nuevamente de la cabeza hacia donde estaba. A veces esta clavija se dejaba de 4 a 5 semanas, entonces generaba mucha molestia, celulitis, a veces infecciones, entonces tampoco era todo tan bueno, a pesar de que el resultado final con los scores AOFAS y la escala visual análoga eran muy buenos. El paciente a largo plazo, la evolución después de un año era muy buena, con la reducción de los valores angulares y con una buena corrección de los síntomas. Acá vemos otro ejemplo donde, además de hacer cirugía percutánea con una técnica de Bosch ya modificada con osteosíntesis, le hicimos una osteotomía de Weil, Maceira, en el segundo metatarsiano. Y luego de eso, y debido a que seguíamos en búsqueda de mejorar nuestra performance, apareció la cirugía de tercera generación percutánea, que es la que estamos haciendo últimamente, desde el 2015 hasta hoy. Una de las osteotomías se llamó MICA, porque es una osteotomía en chevron mínimamente invasiva, y se le agregó la osteotomía de Aikin. También se llamó PERC,
PECA y PEICO, porque depende de la rama de la Chevron, del sitio de la osteotomía, de cómo uno pone la osteosíntesis, sus variantes, pero lo importante es que esta cirugía de tercera generación genera una estabilidad mucho, mucho mayor, colocando dos tornillos. La osteotomía en B, que se hace percutánea, queda de esta manera, como la ven acá en este cadáver. Fíjense la osteotomía en B, que hecha con el torno, que queda bastante irregular, pero eso favorece la consolidación. Es una técnica más reproducible, más confiable porque se le coloca dos osteosíntesis y con menor índice de complicaciones porque al ser osteotomías que se fijan con mayor osteosíntesis son más estables, entonces menos índice de complicaciones. La radiografía de este tipo de cirugías es esta, con la osteotomía consolidada, con la osteosíntesis colocada tanto en la EKIN como en la MICA. Y de esta forma comenzamos también a mejorar este posoperatorio, pero claro, técnica un poco más demandante, porque si bien es más reproducible por la fijación, también es más demandante porque ya acá estamos hablando de una cirugía de 35 a 40 minutos. Entonces pasábamos de una osteotomía de 7 minutos a 35-40, pero ¿cuál era la gran ventaja? El posoperatorio, sobre todo en los primeros meses, donde una osteotomía, la anterior, llevaba osteodesis transitoria y mucho tiempo de edema posoperatorio, y pasamos a un tipo de osteotomía que a las 2 semanas podemos movilizar la metatarsofalangica, darle apoyo completo, mucho menor edema posoperatorio. Entonces lo que vamos a hacer ahora con los casos clínicos es evaluar la corrección angular que logramos con estas técnicas de tercera generación y compararlas con las de segunda generación. Vamos a ver el edema posoperatorio, la consolidación y la famosa rotación, porque se está hablando en los últimos 2 a 3 años de la rotación del metatarsiano y que ya hay técnicas que comprueban que manejando la rotación del metatarsiano se puede corregir todo el alus valgus. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos pasó a nosotros en estos años, en estos 20 años ya de cirugía percutánea con todos estos parámetros. Con respecto a la rotación, hicimos una pequeña evaluación en algunos pacientes, donde en el acto quirúrgico previo a cualquier osteotomía colocábamos 2 clavijas paralelas con el distractor de Hintermann para que sean perfectamente paralelas, como las ven acá. Esta era la manera de posicionarlo. Nos fijamos que estén bien paralelas en uno de los planos, y luego procedíamos a hacer la osteotomía en el cuello del metatarsiano. Generábamos el desplazamiento, la colocación de las clavijas para luego colocar la osteosíntesis. Colocábamos la osteosíntesis y nos fijábamos la divergencia que tenían las 2 clavijas que habíamos colocado primero. Entonces, en el posoperatorio inmediato en la sala quirúrgica, esta era la divergencia que tenían las 2 clavijas, que si las medimos, oscilaban entre 10 a 15 grados. Entonces, nosotros sin hacer ningún gesto sobre la rotación del metatarsiano, veíamos que al desplazar la osteotomía, esta osteotomía rotaba de 10 a 15 grados. Entonces, la pregunta que me hago es si realmente tenemos que dedicarnos tanto en la rotación, y eso ahora también lo vamos a ver. Entonces, ahora vamos a ver algunos casos comparando la cirugía percutánea de segunda generación y la de tercera generación, a ver qué cosas veíamos. Acá tenemos unas pacientes más o menos mismos rangos, entre 50 y 60 años, con una movilidad metatarsofalángica prácticamente completa, con síntomas, por supuesto, con indicación quirúrgica. Estas son las radiografías y las fotos clínicas, donde vemos ángulos intermetatarsianos mayor a 15 grados y ángulos de alus valgus de entre 30 y 40 grados. El posoperatorio inmediato, fíjense a la izquierda, en la de segunda generación teníamos la clavija, que la dejábamos 3 semanas, porque al colocar el tornillo en la de segunda generación nos permitía retirar la osteodesis a la 3ª semana, no dejarla 5, y vemos en la radiografía, en esta radiografía en la segunda, la consolidación lograda, y en la de tercera generación vemos las 2 osteosíntesis, la osteotomía de Aikin sin osteosíntesis, y la consolidación que lográbamos prácticamente a los 2 meses. Y esta era la situación clínica a los 2 meses de operado, a la izquierda la de segunda generación, a la derecha la de tercera generación, donde lográbamos menor edema posoperatorio. Al año de operado, los 2 consolidados, con las 2 técnicas logramos corregir los valores angulares. Entonces la realidad es que las 2 técnicas son muy válidas, porque al año tenemos la misma corrección. Ahora, ¿qué pasó durante ese año? Que el paciente de cirugía de segunda generación, MIS, generó un posoperatorio mucho más, con muchas menos morbilidades que, con muchas más morbilidades que la de tercera generación. Entonces, la idea es que las cirugías percutáneas vayan evolucionando y le vayamos dando un mayor confort al paciente.
¿Qué pasa con la rotación? Esto es en el preoperatorio arriba, las dos radiografías, las dos fotoclínicas, perdón, de arriba son fotos clínicas con rotación, y fíjense la rotación en las dos fotos clínicas de abajo. O sea, la rotación se corrigió prácticamente a neutro. Entonces, esto es un punto también a tomar en cuenta cuando uno decide si debe desrotar o no el metatarsiano y cuándo. Vamos a otro ejemplo, cirugía percutánea de segunda generación a la izquierda y a la derecha de vuelta de tercera generación, lo mismo que el anterior. Vemos las correcciones angulares, el desplazamiento prácticamente del 100% de la cabeza. En la de tercera generación lo mismo, pero con la osteotomía de Aikin agregada y sin clavija. Vemos los posoperatorios a los 2 meses de operada, los dos a la izquierda de segunda generación, a la derecha de tercera generación, y la corrección lograda luego de la consolidación al año. Entonces vemos que al año conseguimos lo mismo, la consolidación en los dos tipos de pacientes, y vemos nuevamente lo de la rotación. Fíjense en el preoperatorio arriba, las dos fotos clínicas de arriba, con el hallux pronado, y vemos en la foto clínica de abajo con la reducción de la rotación en ambos hallux. Entonces me vuelvo a preguntar si es tan importante que observemos la rotación como estamos viendo ahora en muchas de las presentaciones. Vamos a otro caso. Esta es una paciente que primero la operamos con una cirugía de segunda generación. Le hicimos una técnica de bollo oblicua porque tenía un hallux valgus severo, y a nosotros nos gusta cortar el metatarsiano en el caso de hallux valgus severo. Según Brogan, si uno coloca una osteosíntesis que tome las dos corticales, logramos una estabilidad muy buena, entonces no haría falta el segundo tornillo. Retiramos la clavija, y cuando le retiramos la clavija y la paciente vino a control, observamos la elevación de la cabeza del primer metatarsiano, como ven acá. Entonces a esta paciente le ofrecimos reoperarla, descendimos la cabeza, le colocamos 2 osteosíntesis en lugar de una. Como ven en el plano sagital, logramos la reducción de la elevación que tenía el primer metatarsiano, y esta es la consolidación lograda luego de 45 días de la segunda cirugía, o sea, la tuvimos que reintervenir, y el posoperatorio alejado al año, como vemos la preoperatoria, la radiografía preoperatoria y la radiografía post en el plano sagital y axial, logrando la buena consolidación. Entonces, ¿qué es importante? Que si vemos el manejo posoperatorio, sobre todo entre primera, segunda y tercera generación, vemos abajo que la movilización metatarsofalángica es inmediata en la de tercera generación, o sea, la MICA. El edema es mucho menor, 45 días de edema prácticamente, y el dolor lo tenemos las primeras 24 a 48 horas, y esto es muy importante porque notamos que en la cirugía de tercera generación, o sea, en la MICA, el dolor posoperatorio es prácticamente nada, y los pacientes siempre dicen que si hubieran sabido que el dolor era así, se operaban antes. Entonces ese es un punto a tener en cuenta importante. Nosotros hicimos un estudio que publicamos hace poco con un nivel de evidencia 3, es un estudio retrospectivo, y comparamos la osteotomía en Chevron y la osteotomía de bollo, o sea, una de segunda generación con una de tercera, en 38 pies en cada grupo, con 12 meses de seguimiento, y evaluamos el AOFAS pre y posoperatorio, y como les dije anteriormente, logramos una corrección radiográfica en ambos grupos sin diferencias significativas. Entonces las dos técnicas, tanto la de segunda y tercera generación, son muy buenas como para la corrección de la deformidad. Lo que no evaluamos en este trabajo es el corto y mediano plazo, o sea, en esos primeros 6 meses, qué pasó con un paciente y con otro. Por eso creemos que necesitamos estudios prospectivos que tengan análisis de seguimiento inmediato y alejado y estandarizados, como para poder llegar a una conclusión de cuál de las dos técnicas es más beneficiosa entre una y otra. Referencias bibliográficas hay un montón que hablan a favor de las técnicas de tercera generación, de segunda y de primera, y por eso hay autores que siguen haciendo técnicas de primera y de segunda generación con buenos resultados, pero como dijimos recién, creo que es importante la evaluación inmediata como para saber un poco qué le está pasando al paciente. Y este trabajo se los recomiendo, es un trabajo de Malagelada, donde hace un estudio multicéntrico, donde evalúa todos los trabajos publicados de cirugía percutánea, va descartando muchos, dentro de, no me acuerdo ahora, creo que eran más de 200 trabajos, va descartando y se va quedando con los de nivel 2, 3 de evidencia, y habla que ninguno de los estudios, a pesar de que algunos son de nivel 2 y 3 de evidencia, documenta el uso de un cálculo que tenga un poder estadístico para determinar el tamaño de la muestra, para identificar resultados que sean estadísticamente significativos. Entonces,
Hasta ahora no tenemos trabajos estadísticamente significativos que avalen una técnica u otra, pero lo que realmente vemos y en la experiencia personal es que cuando uno hace una cirugía de tercera generación percutánea, el posoperatorio inmediato es altamente mejor que en las técnicas de segunda y de primera generación. Creo que nada más. Como para llevarse a casa, la cirugía percutánea de tercera generación tiene igual resultado que otras técnicas percutáneas y abiertas a largo plazo, o sea que los resultados son iguales, confiables, son reproducibles y obviamente tienen mayor estabilidad que otras cirugías MIS, porque le colocamos 2 tornillos a la osteotomía, con un menor edema posoperatorio, con resultados más predecibles y complicaciones un poco más sencillas de resolver. Bueno, gracias y creo que al final de las charlas va a haber un bloque de preguntas y vamos a contestar las preguntas del auditorio, así que por ahí quédense que vamos a después hacer este tipo de respuestas. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues un gusto estar aquí con todos ustedes. Un agradecimiento grande al comité, a la mesa directiva del Colegio Mexicano de Ortopedia. Muchas gracias por la invitación. Y pues un gusto estar aquí con todos estos grandes amigos. Bien, pues a mí me toca un tema muy sencillo para ponérselos a todos ustedes. La idea era que nosotros les presentáramos nuestra osteotomía preferida y por qué lo hacemos. Así que me han dejado la mesa tendida, mis queridos compañeros, para yo pasarles a decir exactamente por qué la osteotomía de Chevron es su mejor opción para el manejo de la lux valgus. Ya lo dijo la doctora Patricia Parra y también esto lo comentaba un gran maestro de todos nosotros, el doctor Ernesto Maceira. Cuando existen más de 150 maneras de hacer algo es porque probablemente lo estamos haciendo mal con todas, ¿no? Tal vez hay algo que todavía falta por investigar ahí. Ya también habló Pablo de qué es lo que buscamos en una osteotomía. Idealmente que sea un procedimiento quirúrgico sencillo para que a su vez pueda ser reproducible, que nuestra osteotomía tenga un buen poder de corrección, que tenga una baja tasa de complicaciones y que sea una osteotomía estable, que tenga pocas posibilidades de tener una recidiva. Hablando de las osteotomías distales, como es el caso de la osteotomía de Chevron, que seguramente es, digamos, la osteotomía más característica de ellas, podríamos hablar de que este tipo de osteotomías nos ofrecen principalmente una buena corrección del ángulo pasa. Sin embargo, el poder que tienen estas osteotomías para corregir el ángulo intermetatarsiano ha estado o estuvo en algún momento cuestionado. Vamos a empezar viendo esto a través del caso de una femenina de 68 años de edad dedicada al hogar y sin comorbilidades que presenta esta deformidad en uno de sus 2 pies. Como pueden ver, una deformidad importante con un ángulo intermetatarsiano importantemente aumentado y deformidad en los demás dedos menores. Estas eran las radiografías, me van a disculpar que no están en carga, eso claramente se puede notar, sin embargo, aún así es apreciable todo el tema de la deformidad que presenta nuestra paciente en su antepié. Y entonces sale la pregunta, ¿qué tan limitadas están las osteotomías distales para corregir, por ejemplo, estos casos de hallux valgus de moderado a severo? A mí me parece que la limitación de este tipo de osteotomías va de la mano del diseño que hagamos de las mismas. Hablando de un Chevron clásico es donde tendríamos estas características de las que hablaba en un inicio, una poca corrección del ángulo intermetatarsiano y una buena corrección del pasa, pero si nosotros hacemos una modificación a nuestro diseño de la osteotomía, haciendo nuestro brazo plantar de la misma bastante más largo, yendo hacia la base del metatarsiano, puede generarnos esto la posibilidad de un desplazamiento prácticamente igual al que se logra con las osteotomías de Scarf y por lo tanto un mucho mayor poder de corrección del ángulo intermetatarsiano. En estas fotografías podemos ver cómo también ha ido modificándose la osteotomía de Chevron clásica, que es esta, la que se hacía en un inicio, a la versión del Chevron modificado, que como les decía, hace un brazo plantar bastante más largo, con la posibilidad de generar entonces una modificación más importante al ángulo intermetatarsiano.
En el transquirúrgico, esto es más o menos cómo se hacen las cosas. La técnica es muy similar a como la describía la doctora Parra para la osteotomía de Scarf. Se puede lograr, como les comentaba, básicamente este mismo desplazamiento y se puede colocar un tornillo si la osteotomía no es muy larga o 2 tornillos si el brazo que hemos decidido hacer en la parte plantar es más largo y evitar entonces el efecto de rotación que pudiera tener nuestra osteotomía. Como pueden ver, los resultados postquirúrgicos son bastante buenos. Esta es la foto clínica de la paciente en el posquirúrgico, pues todavía en inmediato, en el transquirúrgico, por decirlo, en donde íbamos camino a resolver la deformidad del segundo dedo. Vamos a ver otro caso más, un masculino de 64 años de edad, empleado bancario y con una hipertensión arterial controlada, que tiene esta deformidad en su antepié. También, como pueden ver, no es una deformidad menor, no lo tengo medido, pero seguramente estaríamos ante un hallux valgus de una clasificación de moderado a severo, en donde decidimos hacer esta misma osteotomía, la osteotomía de Chevron modificado con el brazo plantar más largo, como pueden ver. Y en estas fotografías de los resultados postquirúrgicos inmediatos pueden ver cómo se ha logrado una muy adecuada corrección de este ángulo intermetatarsiano. Con la osteotomía de Chevron es una osteotomía conocida que ya sabemos que difícilmente nos va a ocasionar problemas como las fracturas o los desplazamientos en el plano sagital de nuestra cabeza del metatarsiano, como puede llegar a suceder en otros casos. Vamos a ver otro caso, un femenino de 50 años de edad, dedicada al hogar y que realiza deporte ocasional sin comórbidos de importancia y con 1 año al seguimiento postoperatorio. Como pueden ver, a esta paciente se le realizó igual osteotomías de Chevron modificado con una muy buena corrección del ángulo intermetatarsiano y resultados que pues nos parecieron completamente satisfactorios. Las modificaciones que ha habido en torno a estas osteotomías incluyen también el alargamiento del Chevron y el acortamiento del Scarf. Actualmente existen esas 2 versiones, chevrones largos o scarfs cortos, con datos que podemos saber que publicados que nos aportan básicamente los mismos resultados, ¿no? Nada más varía un poco la manera en cómo nosotros hacemos el corte proximal en nuestra osteotomía del primer metatarsiano, pero primordialmente sería básicamente lo mismo. Y respecto a la evidencia que existe para favor de la osteotomía de Chevron, pues hay mucho que decirles. Probablemente es la osteotomía que llevamos haciendo de manera regular para la corrección del hallux valgus más tiempo. Es una osteotomía que tiene más de 50 años de haberse descrito. Y bueno, con un nombre muy genérico, ¿no? Esta no tiene un nombre propio de una persona en general, sino se refiere más bien a la forma en que hacemos la osteotomía. Como es una osteotomía que ha tenido tanto tiempo de realizarse, como les digo, existe una buena cantidad de evidencia en la literatura que podemos consultar para voltear a ver nuestros resultados o los resultados que se han reportado y hacer una correcta evaluación de la técnica quirúrgica. Aquí estamos viendo cómo, por ejemplo, mientras se realizaban las modificaciones al Chevron, se realizaban estudios biomecánicos para ver si estas modificaciones restaban o añadían algún tipo de estabilidad a la misma, encontrándose que, bueno, puede ser igualmente confiable una osteotomía de Chevron modificado que una osteotomía de Chevron clásica. Si seguimos investigando, cuando vemos las comparaciones que se empiezan, los estudios que se empiezan a hacer de una manera un poco más rigurosa en el asunto del diseño de los estudios, aquí estamos viendo ya un estudio que nos presentan estos autores aleatorizado y controlado, lo cual le genera un poquito más de calidad en cuanto a su diseño estadístico, y en donde ellos llegan a las conclusiones de que el Chevron modificado, con esta modificación a su brazo plantar, es una osteotomía que parece muy estable, que requiere menos material de osteosíntesis que algunas otras osteotomías, como el caso del Scarf, y que incluso nos puede llegar a generar incluso una mayor corrección del ángulo intermetatarsiano que su osteotomía más parecida, que sería precisamente el Scarf. Aquí estamos viendo esta tabla, este gráfico, perdón, que nos presentan estos autores
en su estudio y en donde podemos ver cómo la corrección del ángulo intermetatarsiano incluso llega a ser un poco mejor en esta modificación del chevrón que en el SCARF. Y en otros estudios aún más rigurosos en el tema científico, como sería el caso de un análisis sistemático o los metaanálisis, podemos encontrar aún así, si bien la evidencia se inclina a favor de la osteotomía de SCARF para su poder correctivo en el ángulo intermetatarsiano, pues esta corrección solamente es de 0.88 grados, ni siquiera es un grado de diferencia en comparación de los chevrones modificados. Además de que sabemos que en la osteotomía de SCARF podemos tener problemas como el throwing o la fractura, que son dos de los problemas o las complicaciones más frecuentes que se describieron al inicio del desarrollo de esta osteotomía y que dio lugar incluso a papers tan alarmantes como este que nos presentó en su momento el doctor Coetzee, en donde nos dice que la osteotomía de SCARF en realidad es una osteotomía que presenta una alta tasa de complicaciones, entre ellas este efecto tubo-tubo del que estábamos hablando, ¿no? Comentan entonces o concluye en este artículo que si bien la osteotomía de SCARF es una osteotomía poderosa y que puede funcionar de manera espectacular en algunas manos, como sería el caso de la doctora Parra, la curva de aprendizaje de la misma es difícil y puede haber formas más sencillas y más predecibles y más reproducibles para resolver el problema. Estos fueron algunos de mis intentos con la osteotomía de SCARF, donde pueden ver aquí una fractura proximal que tuvo este metatarsiano y esto que fue un desastre, ni siquiera sé si fue una fractura, un throwing o todo junto más todas las anteriores, pero pueden ver cómo claramente también pues ha habido problemas en la evolución de esto. Y respecto a la MIS, ¿qué tenemos para platicar? Bueno, pues son alternativas quirúrgicas espectaculares que se ven maravillosas y que también pueden ser una excelente alternativa para nuestros pacientes, pero igual son osteotomías que tienen su lado oscuro, como fue el caso de la osteotomía de SCARF, ¿no? Y en este caso no hay que perder de vista lo que decía ya también el doctor Pablo. La osteotomía, por ejemplo, de Mica es una osteotomía que requiere un proceso de aprendizaje lento, arduo y de sufrimiento. Esto especialmente cuando se realizan este tipo de procedimientos en centros que no sean de alta especialidad. Entonces, es una cirugía que tiene también sus temas. Y no hay que olvidar nunca que nuestra curva de aprendizaje al mismo tiempo está siendo una curva de sufrimiento para nuestros pacientes. Entonces, vale la pena detenernos también a preguntarnos qué tan largas queremos que sean nuestras curvas de aprendizaje, hablando de procedimientos que son innovadores o que salen como procedimientos de moda. Aquí estamos viendo también un artículo muy interesante que se publicó el año pasado en el Foot and Ankle Clinics, en donde se hace una revisión muy exhaustiva acerca de la cirugía percutánea y qué es lo que está pasando con ella. Y bueno, los autores igualmente llegan a las conclusiones de que a pesar de que son técnicas que son espectaculares y sin duda han ido evolucionando y sin duda ofrecen buenos resultados, todavía no existe evidencia suficiente para recomendar esto sobre los procedimientos abiertos. Es más, ni siquiera existe evidencia suficiente para recomendar una técnica sobre la otra. Y esto claramente también ya nos lo dijo el doctor Sotelano. Finalmente, aquí me gustaría hacer un poquito una pausa para hablar del asunto de la rotación del metatarsiano, como también ya lo hizo el doctor Sotelano, porque he quedado muy favorablemente impactado con la manera en que realizaron este estudio para la rotación, porque es una idea muy simple y a la vez muy objetiva de poder hacer este tipo de mediciones en cuanto a la rotación. Y tengo comentarios similares respecto a esta modificación en cuanto a la rotación que ha observado él en la realización de las osteotomías tipo Mica, como yo también he notado este mismo efecto en las osteotomías de Chevron. Me parece que aunque las osteotomías sean uniplanares o biplanares, si uno hace el desplazamiento del metatarsiano y no lo forza demasiado, eventualmente el metatarsiano también va a tener un cierto efecto de desrotación.
y creo que esto que presentaste, Pablo, me abre mucho la idea de poder reproducir tu trabajo, pero haciendo una gran variedad de osteotomías. Pero bueno, ya lo platicaremos en la sección de preguntas y respuestas. Terminando con el asunto de la percutánea, me gustaría simplemente decirles un viejo y conocido refrán mexicano que dice: tanto peica el que opera con mica como el que le detiene la pata. Y este mensaje le llegará por ahí a otro gran amigo de Pablo Sotelano, también allá en Argentina. Finalmente, no me queda más que decirles que hay cosas que no hay que buscarle mucho, no hay que buscarle 3 pies al gato. Las cosas a veces solamente lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo bien hecho y muchas veces es suficiente. Muchas gracias a todos por su atención. ¿Qué tal? Pues muchas gracias a todos por sus presentaciones y voy a empezar con algunas de las preguntas que tenemos en el chat para que vayamos dando con ellas salida, ¿no? Nos preguntan, bueno, la primera pregunta creo que es para mí: si no hay riesgo de que se desanclen los tornillos canulados con la deambulación y si no es mejor usar un zapato de suela volada. La verdad es que no he tenido problemas con el desanclaje de los tornillos canulados. Siempre uso los zapatos de suela plana. No uso prácticamente nunca los zapatos de suela volada. Lo que sí he tenido es cuando, por ejemplo, pongo los tornillos los tornillos paralelos hacia el segundo metatarsiano y los pongo muy delgados por alguna cosa. Si los pacientes deambulan mucho, o sea, hay pacientes que a la segunda semana están deambulando 4 horas así, estos me han roto en 2 o 3 ocasiones los clavillos, pero los tornillos no he tenido mayor problema con ellos, ¿no? Y una pregunta que yo creo que todos podemos resolver es: ¿qué pasa con los pacientes que tienen un hallux valgus severo y un dedo supraducto, un segundo dedo supraducto, pero que son asintomáticos? ¿Ustedes qué les hacen? Patricia. Bueno, pues para empezar, si es asintomático, no creo que llegue a consulta, pero aquí deberíamos de cambiar eso. Si tiene un hallux valgus severo, básicamente hay que revisar el retropié junto con la inestabilidad cúneo-metatarsiana. Yo en este tipo de pacientes que siempre es muy frecuente ver esta situación, el intermetatarsiano está inestable, entonces prefiero yo hacerles un lapidus modificado para evaluar y disminuir esta deformidad tan severa. Para el segundo dedo, supraducto, dijiste, pues si es rígido, pues hacer una resección artroplástica del segundo dedo, ¿no? Entonces, y aparte valorar el retropié. El retropié a veces es como que el compañero, el amigo invisible del hallux valgus. Entonces, trabajar el retropié es lo que he observado con mis pacientes. ¿Algún otro comentario sobre esto? Doctor Sotelano, doctor Carlín. Ana, me parece que la pregunta era si lo tratamos o no lo tratamos cuando es asintomático. Yo eso entiendo. En realidad es raro que sea asintomático porque, es más, a veces da más síntomas el segundo dedo que el hallux cuando está supraducto. Entonces, en mi experiencia es raro que sea asintomático. Igualmente, si es asintomático y le voy a hacer un procedimiento de hallux valgus, creo que, digamos, nosotros los supraductos lo hacemos con las tenotomías y la osteotomía de F1 de la base y tiene un resultado muy bueno para el segundo dedo supraducto, o sea que nosotros lo operamos, lo intervenimos. Coincido, yo no tendría nada más que agregar. Sí, yo creo que a lo mejor a lo que va la pregunta es que si el hallux es asintomático y lo que molesta es el segundo dedo, porque sí, en general lo que molesta mucho es el segundo dedo, ¿qué hacemos? Y creo que, no sé, salvo que ustedes tengan algún otro comentario, tenemos que, o sea, si este es el caso, a lo mejor son de los casos en los que tenemos que tratar el hallux valgus aunque sea asintomático, porque si queremos corregir el segundo dedo, tenemos que quitar la deformidad del primero, que fue realmente la causante de esta deformidad del segundo muchas veces, ¿no? Es más complicado que el paciente te lo entienda, ¿no? Pero esto hay que explicárselo bien y muchas veces acepta el procedimiento. He tenido casos en mis inicios de hace 20 años, hacía tenotomías y nada, seguía con la deformidad y ahora sí presentaba dolor, ¿no? Entonces, siempre es bien importante platicar bien con el paciente y explicarles que la deformidad del hallux está condicionando todas las deformidades de los dedos menores. Y estoy de acuerdo con Pablo, si no duele, no hay que hacerle nada, ¿no? Molestia que no molesta, no la molestes, ¿no? Así es.
Creo que eso es muy importante. Y ahora, un poco relacionado, molesta que no moleste, nos preguntan qué tan frecuente realizamos la corrección del retropié, o sea, y cómo se resuelve este problema del retropié. Y a lo mejor aquí se aplica el paciente llega por el hallux y tú le acabas diciendo, pero ¿qué cree? Tiene valgo de retropié y entonces tengo que operarle también el retropié. Entonces, ¿cómo manejan esto en sus pacientes? Ahí sí me gustaría robarles el micrófono porque yo tengo una experiencia aterradora que me acaba de pasar hace poco. Este sería uno de los casos en donde la molestia que no molesta sí la voy a molestar porque esa es una situación verdaderamente excepcional, pero como dicen, la excepción confirma la regla, ¿no? La única vez en mi vida que he estado cerca de que me demanden fue por operar un hallux valgus con un pie plano del adulto que yo le hice caso a la paciente, se lo dije, lo identifiqué, pero también omití mi ética profesional y decidí operarle el juanete sabiendo que tenía un pie plano. Es muy malo, van mal, las cosas van mal, el juanete recidiva prácticamente de inmediato, el resultado nunca va a ser agradable. Yo creo que esto es una muy buena pregunta porque es fundamental que entiendan que no se debe operar un juanete si hay un retropié importantemente en valgo, su cirugía va a fallar. Y hace 2 días la experiencia aterradora es que duré hora y media en el consultorio precisamente tratando de convencer a una paciente de que su problema no era el juanete, que era una disfunción del tibial posterior, un pie plano que traía horripilante y la paciente igual se fue gritándome, inventándome la madre y todo lo demás, pero en esta vez no voy a salir demandado, será demandado a quien le llegue, así que por favor si les llega a su consultorio, no la operen. Llegará a Monterrey, para el norte, ¿no? Bueno, yo voy a poner una cuota de belicidad a este chat. El tema es este, cuando uno plantea una cirugía lux valgus, sobre todo en la técnica percutánea que hacemos nosotros, estamos hablando de una cirugía que le damos apoyo inmediato en las primeras 12 horas, donde a las 2 semanas moviliza la metatarso-falángica y donde tal vez al mes y una semana esté andando en bicicleta y manejando. Versus un pie plano que lleva un posoperatorio, depende de la técnica que uno haga, ¿no? Pero si hace osteotomías de calcáneo y elongación de columna externa, yeso posoperatorio 3 semanas de bota walker con carga parcial, luego carga total, empiezan a manejar a los 2 meses, 2 meses y medio, o sea, yo creo que estamos planteando dos cosas muy diferentes y no siempre es A y no siempre es B. Y la bibliografía así lo demuestra, ¿no? Está comprobado que un pie plano, porque una cosa es un pie plano y otra cosa es un pie plano adquirido del adulto. Entonces, si nosotros tenemos una disfunción del tibial posterior con un pie plano adquirido del adulto, donde un pie es muy, muy plano y tiene mucha más deformidad que el otro, en ese caso estoy de acuerdo con mi amigo Carlín. Pero si yo tengo un paciente que tiene un pie plano bilateral, no tiene disfunción del tibial posterior, aunque tiene un pie plano valgo severo, y tiene una luz valgus, ese es el caso donde opero la luz valgus y no me fijo en el pie plano. Entonces, yo como en toda la medicina creo que no hay blancos y negros, me gustan un poco los grises y entonces a veces opto por operar el hallux valgus sin tener que operar el pie plano. Y por otro lado, el paciente que tiene un pie plano adquirido del adulto, es raro que sea asintomático y que no nos consulte por eso. Y yo tengo una historia parecida a la del doctor, donde lo que a mí me pasó, Luis, es que en una paciente de edad le hice una artrodesis metatarsofalángica y era un pie plano valgo severísimo y tenía además una rodilla valga, o sea, la rodilla en valgo, pie plano valgo, artrodesis. Le hice artrodesis en los dos pies, en el otro pie no tenía rodilla valga y tenía un pie plano moderado. Un pie consolidó perfecto, el otro pie nunca consolidó la artrodesis y la corrección había que hacerla ahí sí, o en la rodilla o en el pie, porque la falla ahí no fue quirúrgica, sino fue de la indicación. Entonces, yo creo que tenemos que evaluar al paciente como un todo y evaluar a quién sí, a quién no, y hablarlo con el paciente y saber, y el paciente tiene que saber que tiene un potencial índice de recidiva, el pie plano o algo que el que no lo tiene. Entonces creo que pasa un poquito por ahí también en la decisión de si operar las dos cosas o no. Totalmente de acuerdo. Ahora, la duda es menos evidente en el caso de un pie plano adquirido del adulto y corregirlo junto con un juanete,
es mucho más clara la respuesta de decir sí lo hago, a por ejemplo esta misma discusión presentándola en otra patología que también podría ser algo similar o una analogía como sería el varo sutil con la inestabilidad de tobillo. Y ahí yo estoy totalmente del otro lado, ¿no? Ahí creo que la deformidad del retropié no habría que tomarla como primera consideración, pero en este caso yo me mantengo. Muy bien, entonces se evaluará a nuestro paciente, ¿no? Pero si tenemos un pie plano que se ha ido haciendo más plano, creo que tenemos que tratar ese pie plano, además de nuestro hallux valgus, y cómo lo tratemos, pues digo, eso es para otro webinar completo, ¿no? El cómo vamos a tratar esos pies planos, pero bueno. Entonces, nos preguntan ¿qué tan frecuente se presenta la pseudoartrosis en las osteotomías del metatarsiano? No sé, cada quien puede hablar de sus En mi osteotomías. experiencia en cirugía percutánea, si la cirugía percutánea está bien practicada, prácticamente el índice de pseudoartrosis no existe. El problema con la cirugía percutánea es que hay fresas que a veces no cortan bien, hay tornos o hay cirujanos que trabajan en muy altas revoluciones, eso a veces genera un aumento de temperatura y eso genera que haya un retardo de consolidación. No recuerdo casos de pseudoartrosis, sí recuerdo algún caso de retardo de consolidación, pero creo que tiene que ver con estos detalles técnicos más que con un problema del metatarsiano en sí. Entonces me parece que hay que tener cuidado en cómo uno lo indica y cómo practica la cirugía. Anita, Sí, yo ya. estaría de acuerdo en esto perdón, rápido, la verdad es que en el primer metatarsiano es rarísimo, o yo no he tenido hasta ahorita ninguna pseudoartrosis también que yo me acuerde, pero sí he visto, afortunadamente no mías, pero las he visto de otras personas que hacen frecuentemente osteotomía percutánea y que han tenido necrosis de la cabeza cuando hacen las osteotomías distales y probablemente tiene relación a esto que dice el doctor Sotelano, ¿no? El cómo usamos la fresa, ¿no? O si lo hacemos sin control fluoroscópico, que yo creo que fue lo que pasó en estos casos, y entonces hacemos osteotomías muy distales y tenemos ahí problemas. Diferente a las osteotomías de los metatarsianos menores, donde sí tenemos más riesgo de retrasos o pseudoartrosis de los metatarsianos. Muchas de esas son asintomáticas, pero bueno, pueden estar radiográficamente con retraso. Adelante, doctor Carlín, ¿qué nos ibas a decir? Yo quiero aprovechar que mi amigo Pablo está bélico porque hay una pregunta que está muy padre que dice, ¿qué opiniones tienen sobre la osteotomía promo? Muy interesante porque bueno, las osteotomías promo son estas osteotomías de desrotación que la desarrollaron Emilio y Pablo Wagner, que me parece excelente la forma que tienen de planificación preoperatoria y las correcciones que logran. Primero se creía que había una rotación intrínseca del metatarsiano y por eso había que desrotarlo. Y después hablando tanto con Emilio como con Pablo, ellos también están de acuerdo que la rotación es mixta. O sea que la rotación del metatarsiano intrínseca no existe. La rotación existe o porque hay un poquito de inestabilidad metatarsofalángica, cuño metatarsiana, perdón, en la cuña metatarsiana. Y además hay una rotación del dedo y de los sesamoideos sobre el metatarsiano, pero no es solo pura del metatarsiano. Por eso yo creo que cuando nosotros lo corregimos con las cirugías tanto abiertas o percutáneas, en realidad no es que el metatarsiano rota, es que al reducir la cabeza arriba de los sesamoideos, el dedo se desrota porque el flexor y el extensor comienzan a trabajar en el eje que tienen que trabajar. Entonces, creo que el secreto es que la máxima rotación está dada en el dedo y menos en el metatarsiano. Y cuando hay una pequeña inestabilidad cuño-metatarsiana, yo creo que cuando uno neutraliza las fuerzas y la cuño metatarsiana vuelve a desrotarse, se traba nuevamente. Entonces esa inestabilidad, cuando uno lo corrige a distal, también mejora. Obviamente es una suposición mía, no está demostrado, pero es interesante porque los mismos Pablo y Emilio la indican no siempre, solo cuando ellos ven que hay una pequeña inestabilidad cuño-metatarsiana y que cuando creen que deben derrotar el metatarsiano. Me parece que lo mismo de que antes, ni un extremo ni el otro. No es que hay que hacer todas osteotomías derrotadoras, porque creo que no es el secreto y se los demostré con años de cirugía percutánea donde los dedos derrotaban solos, sin necesidad de hacer derrotación del metatarsiano. Pero creo que también es importante en ciertos pacientes donde hay hallux valgus muy severos, son esos hallux irreductibles al varo, cuando uno quiere hacer el varo son irreductibles,
creo que esos son los pacientes que necesitan alguna osteotomía desrotadora. Muy bien. No fue tan bélico, ¿ves? Pero yo, en el 95% de mis casos, no me fijo en la rotación a no ser que sea un algo muy complejo. Sí, y yo probé, fíjate que también oyendo estas presentaciones de los exponentes de esta osteotomía, el hacer la osteotomía de la base y darle algo de rotación, la verdad es que cuando pones los clavitos, pues esos te sirven muy bien de joystick, como lo veíamos muy bien, muy claro en la presentación de Pablo, ¿no? Entonces puedes saber exactamente cuándo está rotando tu osteotomía y la verdad es que así como que dijeras, una diferencia abismal, pues no encontré, entonces la verdad no lo seguí haciendo, ¿no? Pero son un par de casos nada más. Sí. Yo la verdad es que no recordaba este estudio tuyo, pero es que es una forma sencilla, elegante y magistral de demostrar el tema, ¿eh? Yo no lo tengo, esto no lo publicamos ni nada, porque en realidad uno está midiendo, es difícil, porque no es muy exacto el método, porque si bien uno pone dos clavijas y se desrotan las clavijas, también uno tiene que estar sacando la foto en el mismo lugar que derrotó las clavijas con la misma proyección. Entonces hay muchas variables que no son exactas. Entonces es difícil publicar un trabajo así porque no es una cosa muy exacta. Efectivamente, Pero es interesante ver cómo se pero anulan las dos clavijas. si le aprietas un poquito al tema del diseño, puede resaltar algo muy interesante, ¿eh? Sí, sí, es cierto. Ana, hay una pregunta que me hicieron a mí, que es si se rompía la cortical medial del metatarsiano. Y es una pregunta que creo que hizo un colega argentino, que lo conozco, a Emanuel, así que primero le mando un saludo y después decirle que sí, que al principio cuando hacíamos la osteotomía de Bosch con una osteosíntesis y el tornillo entraba muy cerca de la osteotomía, alguna vez se ha roto el puente entre la osteotomía y el tornillo. Eso último en los últimos años no me ha pasado porque con la técnica MICA el tornillo entra muy atrás, muy proximal, entonces no tengo el problema de la lesión de la cortical medial del metatarsiano, así que la verdad que no. Ok, muy bien. En las osteotomías de la base, si rompe uno la cortical, hay que estabilizarlo. Entonces es un problema cuando entra sin osteosíntesis. Me pasó una vez y lo que hice fue telescopar un poco la osteotomía y quedan súper estables, pero bueno, pues se acorta un poco el metatarsiano, ¿no? Entonces voy a leerles algunas otras de las preguntas. Ya tenemos pocos minutos para concluir. Entonces nos dicen que por qué en ninguno de los casos mencionamos la reducción de los sesamoideos, que es una parte muy importante del tratamiento del hallux valgus. No sé si tengan algún comentario de esto. Pues es que realmente cuando tú reduces el ángulo intermetatarsiano, prácticamente no es que el sesamoideo se haya ido, sino que está descubierto por la cabeza del meta. Cuando tú reduces, automáticamente reduce. Entonces, por eso no, bueno, en mi experiencia no trabajo los sesamoideos. Exacto, no lleva los sesamoideos a la cabeza, sino la cabeza a los sesamoideos, ¿no? Entonces, nos preguntan que si practican el chevrón en la artrosis metatarsofalágica del primer dedo. No. En Bueno, mi caso, hay que ver la modificación, ¿no? El Austin Chevron podría ser. pero depende del caso de artrosis. Es como, aquí estaríamos hablando casi de un hallux rígidos. Un hallux rígido, si es grado 1, puede ser un Austin Chevron, un acortamiento de la cabeza del metatarsiano. Hay que ver el caso. nosotros usamos la técnica en Chevron de acortamiento, que es la Junswick, o ¿Eh? que sí, que nos da muy buen resultado en el Hallux rigidus. Entonces sí la usamos la técnica en Chevron de acortamiento, o sea, hacemos una resección de 4 a 5 milímetros de la rama vertical, acortamos el metatarsiano y lo descendemos. Entonces de esa manera, en un Hallux rigidus grado 2, sí la utilizamos. Muy bien. Yo no lo utilizo tanto, utilizo otras técnicas. Nos preguntan si los pacientes con fragilidad ósea son candidatos para la corrección del hallux y qué técnica usan. ¿Modifican en algo sus técnicas con algún paciente en especial? Y la pregunta es muy buena, porque yo soy... La técnica no, Perdón, no te entendí, Pati. decía que la técnica como tal no, porque vas a valorar
¿Qué vas a corregir? ¿El inter o el metatarso falángico, diaficiaria, basal o proximal? Lo que yo cambio es el apoyo, ya no es un apoyo inmediato como tal. Ok. ¿Algún No, otro comentario? yo no cambio el posoperatorio, hago el mismo posoperatorio. Sí cambio algunas cosas en la técnica, por ejemplo, cuando coloco la osteosíntesis, sobre todo en la mica, no paso la terraja o la mecha, no sé cómo le llaman ustedes, simplemente coloco el avellanador y el tornillo directamente, sin hacer, Machuelo. claro, el machuelo, sin utilizar el machuelo. Esa es una de las modificaciones. Y la otra cosa es que trato que el tornillo proximal, o sea que es el más grande, es el de 4,0, tome la cortical lateral de la cabeza, entonces me da mayor estabilidad. Entonces hago pequeñas cosas distintas si es un paciente joven que si es un paciente mayor, pero no cambio la esencia de la técnica, sí algunas maniobras quirúrgicas. Sí, yo sería de la misma idea también. Igual. Muy bien. Entonces, nos preguntan que qué hacemos cuando hay un hallux valgus y un juanetillo de Sastre en el mismo caso. Ahí yo voy a meter la cuchara. No lo puse al final en la presentación, pero hay un artículo interesante que estuve revisando en donde los autores tenían como objetivo ver si realmente lográbamos que nuestro antepié se volviera más estrecho en los pacientes después de una cirugía de corrección de hallux valgus. Lo que encontraron fue que sí, que sí se estrecha nuevamente el antepié, y eso me lleva entonces precisamente a la respuesta de esto. Yo soy muy conservador en el tema del juanetillo o juanete de Sastre. Si hay dependiendo de la severidad del hallux valgus, entre más severo sea, entre más tenga una deformidad de hallux valgus, regularmente menos opero el quinto, porque entonces asumo que a la hora de que yo haga la corrección del primer metatarsiano, se va a hacer el pie más estrecho y muy probablemente le va a dejar de molestar el roce del zapato contra el juanete de Sastre, a menos que también sea un juanetillo sumamente importante, ¿no? Pero no sé si les pasa igual que a mí, pero no es nada raro precisamente que en la consulta el paciente haga esa observación y que diga, es que me duele el juanete y también me duele el quinto, ¿qué me le va a hacer también al quinto? Y eso es a lo que más o menos me refiero yo. Sí, muchas veces también es por el apoyo en la barra lateral, ¿no? Les duele el apoyo en el primer dedo y entonces modifican y a veces no tenemos que corregir el quinto dedo, como tú dices, ¿no? Entonces, otra vez es otra de las cosas que le tenemos que explicar a nuestros pacientes. Voy a, voy Y a, voy a meter sí, cuchara, Ana. Yo a siempre ver, opero el juanetillo si el paciente es sintomático. Juanete y juanetillo. tenía que No, ser. nosotros hacemos la osteotomía oblicua en el cuello del juanetillo y cerramos el ángulo. Igualmente hay una medición angular entre el quinto y el cuarto metatarsiano y entre el quinto y el primero, que pueden determinar si es necesario ser corregido o no. Pero si es sintomático y tiene una hiperkeratosis lateral, operamos el juanetillo, que es un procedimiento que nos lleva 3 minutos más a 4 minutos más de cirugía y le da mucho confort al paciente y consolidan en el 99% de los casos. Entonces, si hay síntomas en el juanetillo, operamos las dos cosas. Muy bien, y vamos a ver una última pregunta. En la cirugía MIS de tercera generación en hallux valgus severo, ¿qué beneficios ofrece el acortar el hallux con la osteotomía? Esa es una pregunta bastante buena y controvertida, porque la mica se basa en no acortar el metatarsiano, en mantener la longitud, que así lo describieron Benoit y Redfern cuando describieron la técnica. Le describen el eje de la mica como oblicuo hacia distal. Entonces, de esta manera, al acortar con la osteotomía, alargan un poquito con el eje y no obtienen ni acortamiento ni alargamiento. En la escuela nuestra, en el hospital italiano, nos gusta seguir un poco el parámetro de Baruch, que él decía que el pie se deforma porque está tenso y hay que relajarlo, y él decía que, es más, él hacía siempre las osteotomías de los metatarsianos menores para cortar todo el pie. De alguna manera en el hallux valgus pasa algo similar, los tendones extensores y flexores están tensos, entonces nosotros siempre en el hallux valgus severo sobre todo nos gusta mucho acortar porque está muy tenso ese hallux y al acortar el metatarsiano uno logra relajar las estructuras. Por supuesto que corremos el riesgo de la metatarsalgia de transferencia, pero está publicado que no es más de un 15 a un 20% esa metatarsalgia de transferencia. Entonces, de alguna manera, si a futuro hace una metatarsalgia de transferencia, se le hacen osteotomías tipo también de MMO percutáneas
para los metatarsianos, pero en nuestra escuela en general, en el hospital italiano, el acortar el primer metatarsiano es casi siempre unos milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. Pero es Yo, controvertido, ¿eh? Esa es mi experiencia, pero es controvertido. sí. El acortamiento, yo creo que yo también acorto los metatarsianos, digo, con la osteotomía de percutánea puedes jugar bastante con esto de acortamiento, pero sí tiendo a hacer mucho, si ya tienen una hiperkeratosis o algo de metatarsalgia, las osteotomías de los metatarsianos centrales para evitar mayor problema. No sé si tengan algún comentario para poder cerrar las presentaciones. ¿Alguno de ustedes que quisiera comentar algo, algún comentario final? Que muchas gracias, que ha sido un placer estar con ustedes. Me pareció una muy excelente sesión. Sí, Ana, muy interesante todo. Yo les agradezco porque siempre compartir con colegas enriquece el conocimiento personal de los que hacen otros y uno después se queda pensando en qué hace uno según lo que ha conversado con colegas y siempre es un placer compartir con ustedes, colegas, amigos mexicanos, experiencias. Así que dispuesto siempre cuando lo necesiten, Ana, y gracias por la invitación. Pues a mí muchas gracias, Ana, por compartir este fórum con la mínima invasiva. Y bueno, cada vez hay más expectativas y más caminos también para resolver el alus valgus. Gracias, Ana. Gracias. Muchas gracias a todos, y no es mínima invasiva contra abierto, sino todos juntos, ¿no? Contra el Juanete. Muchas gracias a ustedes por su presencia, muchas gracias a todos por su atención, y doctor Jorge Negrete, le dejo los micrófonos para que nos pueda ayudar a hacer el cierre de esta sesión. Pues escuchándolos, la verdad es que estoy aprendiendo mucho de la cirugía del Juanete, que yo ya ocasionalmente pues veo pacientes por ahí operados, unos muy bien y otros de verdad que a veces no les va tan bien, pero creo que ustedes han mostrado diferentes casos, diferentes facetas, y pues realmente estuvo muy interesante la sesión. Le quiero agradecer a la doctora Ana Cristina King, a la doctora Patricia Parra, doctor Luis Gómez y al doctor Pablo Sotelano de Argentina que estuvieron con nosotros y que pues tuvieron una audiencia bastante buena. Fueron 320 asistentes a la sesión y creo que despertaron bastante interés. Y pues les agradezco a doctora Ana Cristina. Muchas gracias a todos ustedes y a todos los socios del colegio que se conectaron a esta sesión reglamentaria. Muy buenas noches y que pasen su resto del día pues descansando tranquilamente. Muchas gracias. Muchas gracias.